Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 1 al 11. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Es digno entonces de honra, de toda alabanza, de toda gloria. Hemos estado reflexionando en la palabra, en esto que leemos tan clara, tan enfáticamente en esta porción de Filipenses capítulo 2. Desde la era de los apóstoles, amados hermanos, desde la era de los apóstoles, de los primeros cristianos, la cristiandad universalmente ha declarado que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es digno de toda honra, gloria y honor. Incluso esta declaración, esta confesión de fe, fue la causa para que muchos cristianos fuesen perseguidos y llevados al circo romano. A lo largo del mundo, la cristiandad ha hecho esta declaración de fe. ¿Pero de qué se trata esto? ¿Qué es lo que afirmamos con esto? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? ¿Qué significa para el mundo nuestro, para el mundo que está inmediato a nosotros, para nuestro mundo en la actualidad, la declaración de que Jesucristo es el Señor y que es digno de honra, de reconocimiento y de adoración? Vivimos en una forma de comprensión de Dios en la que asociamos comúnmente la idea de Dios exclusivamente con ciertos conceptos y estereotipos, eventos significativos y ocasiones especiales. Así es como Dios y la religión tienen que ver mayormente con ceremonias, como bautizos, bodas, 15 años, defunciones, ritos y templos. Podemos decir que en cierto modo es explicable que el mundo no le encuentre sentido a darle la gloria a Dios, particularmente porque adorar es algo que definimos en términos más prácticos, en términos de alabanza. Esa es la palabra preferida para referirnos a dar culto, y eso tiene un significado mucho más coloquial e influenciado por nuestra cultura de masas y nuestra conducta colectiva. Así que no tiene mucho que ver con el acto de rendición que da significado a darle honra y gloria a Dios.
Me refiero específicamente a que para nosotros adorar en términos prácticos es simplemente cantar. En el sentido más religioso, espiritual y devocional estaríamos hablando de cantar. Cantar mucho, cantar largamente, cantar lo que nos gusta. ¿No es así? ¿No es acaso eso lo que denominamos alabanza? ¿No es así como identificamos habitualmente, coloquial y comúnmente la adoración? Pero en el sentido más coloquial y habitual, aún yendo más lejos, decir alabar es referirnos a validar, a reconocer a alguien. Es algo que no es fácil para nosotros hacer. Darle crédito a otro. No nos agrada tanto hacerlo. En el último de los casos lo entendemos en términos muy prácticos como adular. Alabar es endulzarle el oído a quien sea que tengamos que alabar, ¿no es así? Así que no es extraño que siendo incluso cristianos terminamos preguntándonos ¿por qué es que Dios está tan interesado en que le adoremos? Pero es muy necesario, es indispensable que precisemos que Dios no está interesado en recibir nuestra adulación o nuestra validación. Ni siquiera está interesado en recibir alguna forma de alabanza que esté expresada en estos términos a los que nos hemos referido. A lo largo del Antiguo Testamento hay un claro rechazo tajante, mostrado radicalmente por Dios a esa definición de alabanza y culto que no involucra la vida y que se practica con facilidad y superficialidad ritualista. Es indistinto si se trata de la forma solemne y formal que muchas denominaciones e iglesias acostumbran en su expresión cúltica, o sea tal vez la de corte recreativo, la que está de moda, eufórica y autogratificante, como suele suceder en tantos grupos cristianos en nuestros tiempos, en tantos ministerios, que es un tipo de celebración más bien diseñada para hacer sentir bien a quienes la escuchan y a quienes participan del canto. Es una fiesta, es un jolgorio. Es un hecho contundente que Dios dejó saber que no recibe. Dios dejó saber que no acepta, que no está interesado y jamás pidió de su pueblo ese tipo de alabanza que está restringida a lo superficial. No se agradará de ello. Está escrito en la palabra, entre los más acres reproches y reprensiones, aún más, entre los juicios más severos que leemos en los profetas, está la condenación en contra del culto vano e hipócrita, en el que Dios es menospreciado y deshonrado. Recordemos la historia de Elí y sus hijos. Recordemos la adoración de Nadab y Abiú. Recordemos, por ejemplo, el culto idolátrico que Israel practicó y la manera en que ellos derivaron en una forma de criterio que utilizaba el arca del pacto de la alianza como una especie de amuleto que llevaban con ellos a la guerra, pensando que esto era lo que finalmente les libraría de sus enemigos. Profetas como Isaías, Amós, Malaquías fueron explícitos denunciando la superficialidad, la liviandad, la hipocresía del pueblo que aparentaba adorar cuando en realidad solo se satisfacía a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo llegó al templo
y arrojó de él a los mercaderes que habían encontrado la manera de facilitarles a los adoradores la manera de llegar a cumplir con sus ritos. Ahí habían todas las cosas que fuesen necesarias, el incienso, los corderos, los palomos, todo lo que requirieras, y tenías que pagar por ello y entrabas al templo. No era la expresión de tu propio acto de rendición a Dios. Era la expresión de tu capacidad de pagar. Así que la definición que necesitamos respecto de qué es adorar tiene que precisar también qué es lo que entendemos por darle a Dios honra absoluta, porque Él es digno de recibirla. A Dios se le debe adoración, y adorar es necesaria e implícitamente un acto de reconocimiento y confesión que involucra la vida en su totalidad. Adorar es una forma de rendición de la totalidad de nuestro yo altivo, egoísta y habitualmente autosuficiente y arrogante. Adoración es la manera en que decimos a Dios que reconocemos que lo que somos es por Él, que dependemos de Él, que vivimos por Él. Adoración en estos términos no tiene el propósito de motivar o levantar el ánimo de Dios. No nos equivoquemos. No se trata de alguna manera de terapia motivacional dirigida a Dios para hacerlo sentir bien, para mantenerlo contento, para no ser destruidos en sus arranques de ira. Quien piensa así no conoce a Dios. Ese no es el Dios al que se nos ordena adorar en el Decálogo de Moisés. No es el Dios al que se nos ha enseñado a adorar a lo largo de toda la revelación bíblica. Amados hermanos, adoramos a Dios porque Él es Dios. Adoramos a Dios por lo que Él es. Adoramos a Dios por lo que Él ha hecho. Adoramos a Dios por la forma en que Él ha hecho las cosas y porque Él ha revelado que aún hará con lo que Él creó y con lo que Él preservó hasta hoy. Porque si lo creó y lo preservó hasta hoy, es para su gloria, para su exaltación, para la manifestación de su majestad. Adoramos a Dios también por lo que nosotros somos, porque para eso fuimos creados, y no porque hacerlo sea entretenido, o sea relajante, estimulante, terapéutico, grato o placentero. Si te gusta alabar, qué bueno. Si te entretienes escuchando horas y horas de alabanzas, qué bueno. Pero no fuiste creado para eso. Tú y yo fuimos creados para glorificar a Dios. Ese es el propósito de honrarlo. Adoramos a Dios porque cuando no lo hacemos, nuestra vida carece de sentido y propósito. Pero adoramos a Dios porque nadie más fuera de Él es digno de adoración. Eso es tan necesario entenderlo. No hay nadie, además de Dios, a quien debamos adorar. Coloquialmente nos referimos casi a cualquier cosa a la que tomamos apego y aprecio de manera excepcional y decimos a adorarlo. No fuimos creados para adorar a nuestra madre, ni a nuestro padre, ni a nuestra esposa o esposo. No fuimos creados para adorar a nuestro hijo o a nuestra hija, ni a nuestra hermana o hermano, ni a tu pareja, ni a tu crush, ni a tu persona favorita. Tampoco Dios te creó para que adores a tu perro o a los cachorros de tu perro o de tu gato, ni
para que adores a tu ideología, tu forma de pensar, tu preferencia, tu inclinación, tu dinero, tu trabajo, tu profesión. Tantas cosas. Tal vez te descubres adorando tu iPhone. Tal vez adoras tu propia figura. Rindes culto a lo que has logrado hacer contigo. Te adoras a ti mismo porque te pareces encantador. Pero no fuimos creados para eso. Adoramos a Dios porque solo a Él, está escrito, solo a Él se debe toda honra, gloria y honor. Jesucristo ha sido exaltado y la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2 que toda lengua confesará. Él ha sido exaltado para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Escuchemos en las palabras del profeta Isaías esta exposición de motivos para adorar y declarar la gloria, la majestad y la soberanía de Dios. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o para instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. El profeta Isaías continúa diciendo, ¿con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo son tan ignorantes. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces. Cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, se los lleva el viento como a la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Leí Isaías capítulo 40. Muy lejos de esto, en la insulsa superficialidad de la manera tan de moda ahora en que entendemos las cosas espirituales, en la irrelevancia con que vemos lo que es relacionado con Dios,
no está considerada en ningún momento la idea fundamental de una manera de trato con Dios que implique la rendición de la vida en su totalidad, la adoración como un acto de obediencia y la exclusividad y absoluta pertenencia a Dios como la expresión cumbre de nuestro reconocimiento de quién es Dios. La definición de principio desde la teología humanista y enfocada en el relativismo y el individualismo de hoy es que esas cosas que finalmente yo decido a quién dárselas, esas cosas en las que yo soy quien define a quién adoraré y a quién no adoraré, finalmente son el territorio de mi juicio subjetivo centrado en mí mismo. Yo adoraré a quien yo quiera, es mi derecho humano, es mi libertad, es mi decisión. Así que lo que elijo es darme adoración a mí mismo. Voy a dar culto a mi estilo de vida, a mi cultura, a mis costumbres y mis patrones de comportamiento que me satisfacen tanto. Llamaré Dios a mis preferencias sexuales y a mis libertades para hacerlo con orgullo ante la vista de todo el mundo. Saldré y declararé que no me avergüenzo de adorarme y adorar todo lo que represento y que me nutre, me fortalece y me hace sentirme Dios. Esta es la seducción del Edén que prevalece hasta hoy. Así que mi conclusión autodefinida, narcisista y ególatra, junto con la del mundo entero, es que Dios no tiene derecho a que yo haga todo eso por Él. Dios no puede exigirme eso. ¿Quién se cree Dios para demandar que viva para Él? Que le obedezca, que rinda mi vida a Él. Nuestra definición de honra y dignidad están determinadas por lo que creemos y afirmamos errática y torcidamente acerca de Dios. Pero como sucede con las vacunas aplicadas con premura por la emergencia, esto trae consecuencias no consideradas. Recapacitemos en esto seriamente. Si Dios, el Dios único, eterno, soberano y glorioso, no es digno de honra, el Dios que me creó no es digno de adoración, el Dios que me hizo y me sustentó no es digno de reconocimiento, entonces nadie lo es. Ni siquiera yo mismo soy digno de nada honroso y respetable. Finalmente, mi cuerpo no es más que un desecho y mi vida no es más que basura. ¿No es acaso esto lo que ha llevado a nuestra civilización a la ruina moral, al caos social, al deterioro y la perversión del comportamiento? ¿No es acaso esta la causa del estado de muerte espiritual y ruptura con Dios en que nos encontramos? Es tan desafortunado reconocer que sucede algo parecido con la percepción que muchos cristianos e incluso líderes y pastores en iglesias tienen acerca de la victoria obtenida por Jesucristo sobre la muerte, la maldición y el pecado. Entender o asumir que la resurrección de Jesucristo no es más que un evento aislado en la historia de un hombre sufriente o la memoria de un grupo de hombres que le seguían o una especie de exposición de motivos de una naciente secta. Esto sería tanto como dar por hecho que el cristianismo carece de sentido y no puede comunicar la certidumbre que pregona, que radica en Jesús. Pero tristemente, incluso para muchos cristianos, la resurrección de Jesucristo termina siendo
solo una conmemoración litúrgica importante, una fecha en el calendario litúrgico de la iglesia y una oportunidad para cantar algunos himnos y cantos que son alusivos a esta ocasión, que se cantan solo una vez al año. Pero aún esta forma de piadosa percepción es absolutamente equivocada. Las razones para esta afirmación son: asumir que la resurrección de Jesucristo es solo un acontecimiento histórico, veraz y categóricamente testificado por los apóstoles, no es suficiente, porque los apóstoles fueron muchísimo más allá de solo la afirmación de la resurrección y dieron fe del impacto espiritual de la gloriosa victoria de Jesucristo sobre la muerte y la condenación. Pero además, comportarnos como si la resurrección de Jesucristo fuese solo una fecha en el calendario litúrgico de nuestras iglesias y actuar como si se tratara solamente de un evento o una actividad importante en la agenda anual, es negar la trascendencia y la influencia del poder glorioso de Jesucristo resucitado en la cotidianidad de cada uno de nosotros que nos decimos creyentes en Jesucristo. Es también negar el poder de su magnífica victoria en medio de una historia de caos, derrota y ruina espiritual devastadoras en un mundo agonizante, y negar también el cumplimiento de todas sus promesas acerca del escatón, del tiempo postrero que ya estamos viviendo, que es el tiempo del fin. Ambas cosas representan la más escandalosa y grave amputación del Evangelio de Jesucristo. Al mismo tiempo son la causa de toda forma de mediocridad y decadencia espiritual. Hay motivos de ser confrontados por la palabra, seria, severamente, acerca de la adoración. No es cosa menor. No es cosa insignificante ni intrascendente. El Evangelio es revelador tremendamente del momento cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto. La palabra dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Leí Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Imaginamos los reinos de la tierra sobre los que el diablo tiene potestad, y pensando en tiempos y contextos bíblicos, los definimos como las potencias de esos tiempos: Egipto, Babilonia, Roma, Persia, no sé, quien quiera que sea. Pero ¿cuáles son los reinos de la tierra que poseen tal poder que convierten el corazón del hombre contra Dios y contra todo el orden dictado por Dios? Pensemos en potencias como ideologías, cultura y sus grandes aliados, los medios que sirven con fidelidad al poder que niega a Dios. Imponen patrones de comportamiento y pensamiento. Las grandes plataformas virtuales que congregan a miles de millones de usuarios y los homogenizan y uniforman con criterios humanistas ajenos a Dios. ¿Tiene sentido para ti? Tal vez tú también rindes culto chateando o participando en alguna de estas plataformas, teniendo una doble vida mientras dices ser cristiano y te muestras de una manera en cada una de tus plataformas, de tus redes. ¿Te ha llevado Satanás a ti a este punto en donde te ha mostrado
todos los reinos de la tierra para que le adores postrado en su presencia como hizo con Jesús. Nuestro Señor Jesucristo no solo rehusó y resistió la tentación de Satanás, también le arrebató toda potestad y señorío y devolvió la adoración al sitio que le corresponde desde el principio. Satanás fue derrotado cuando Jesús se entregó en la cruz. Su potestad le fue quitada y no tiene ninguna autoridad sobre aquellos que han ido a rendir sus vidas a Jesucristo, los que han sido lavados en la sangre del Cordero. Jesucristo es digno de toda honra y gloria. Él es el Señor. Jesús respondió: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nada ni nadie puede demandar adoración, porque está escrito que solo se debe a Dios. Desde la creación del hombre hasta hoy, cada uno de nosotros debe tener plena conciencia de esta realidad. Nada absolutamente ha cambiado en el orden de Dios. Ni la caída, ni la total depravación, ni la civilización secularizada, ni la filosofía que niega a Dios, ni el posmodernismo, ni el liberalismo, ni el humanismo idólatra han cambiado, ni lograrán cambiar jamás este principio rector universal, atemporal y divinamente establecido. Solo a Dios se debe adoración, gloria y honra.